Martino. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Aurelio Meraz Paz y está aquí ante todos ustedes. Para mí es un orgullo, un honor y un privilegio compartir este espacio con temas sumamente interesantes como Selección Mexicana de Fútbol, con su director técnico táctico, Tata Martino, y también la esquemática de juego que normalmente, o que es una normativa de su juego, el presentarse con 4-3-3. Para esto, amigos nuestros, vale la pena considerar un poquito lo que es el sistema de juego del 4-3-3 en su historia. Esta esquemática de juego rompió precisamente en el Mundial de 1966. Inglaterra por ahí estaba jugando su partido y su entrenador se da cuenta que su extremo derecho tuvo que modificar su posición y vino a hacer una línea de 4. Y a partir de 66 se rompe el 4-3-3 y le da inicio al 4-4-2. Pero bueno, después fue retomado en los 70s, ese famoso 4-3-3, y que aquí en México, por ejemplo, lo volvieron muy famosos equipos tradicionales como es la Máquina Cementera del Cruz Azul, como es el Atlas de Guadalajara, como es el América, etcétera, etcétera. Yo les voy a presentar, amigos nuestros, el sistema de juego del 4-3-3 y cómo fue su variable en un momento determinado. Estamos hablando de que aquí está su esquemática de juego, 4-3-3, línea de 4 aproximadamente, aunque antes se jugaba con un líbero y un stopper, pero lo vamos a dejar en el 4-3-3 lineal, con 3 volantes en línea precisamente, aunque ya sabíamos que el volante de contención recuperaba su posición y era el volante pivote, y con 2 enlaces ofensivos, un medio volante ofensivo por derecha y un medio volante ofensivo por izquierda. Y se manejaba también los teóricos extremos, que por ejemplo en Sudamérica se le llaman los famosos wings. Y también estaba integrado por un eje de ataque, que es el número 9 tradicional o natural. Esta esquemática de juego, amigos nuestros, tenía verdaderamente la idea o la concepción de juego de que los extremos tenían que desbordar para centrar, bien haciendo una diagonal hacia adentro o bien haciendo una vertical, para precisamente estar centrando primer poste, segundo poste, manchón penalti, etcétera, etcétera, con la llegada del centro delantero y el cierre del otro extremo, más lo que se pudiera agregar el volante por izquierda. El volante tapón aceleraba su posición, llegaba a esta zona más o menos, y el volante ofensivo por derecha se quedaba en un momento dado como recuperador o en un momento dado para estar esperando la pelota en retroceso para de ahí otra vez darle vuelta y salir jugando por el otro costado. Esta esquemática de juego, amigos nuestros, hoy en día se ha variado. Si usted observó, los volantes normalmente partían de la posición de afuera hacia adentro. Hoy en día los volantes hacen exactamente lo contrario, parten de adentro hacia afuera. Entonces, este sistema de juego del 4-3-3 es el que está dominando preferentemente hoy en día al Tata Martino, pero tiene la problemática de que no encuentra a su eje de ataque, a su número 9 natural. Pero antes de entrar en esa materia, en lo específico, en lo que relaciona a la selección mexicana con Tata Martino, les voy a hablar un poco, amigos nuestros, de cómo se jugaba el 4-3-3 y por qué antes, en antaño, el centro delantero era sumamente importante. Y me voy a basar precisamente en el Cruz Azul, en aquel Cruz Azul histórico de los 70s que jugaba 4-3-3, que tenía su extremo derecho a Fernando Bustos, que tenía su eje de ataque a Horacio López Salgado y que tenía por el otro costado a Eladio Vera. Aquí tenía sumamente su delantera peligrosísima y tenía sus 3 volantes un poco más o menos lineales y tenía a su defensiva, que hablábamos que anteriormente se jugaba con un stopper que hacía persecución sobre el eje de ataque del rival, y que teníamos un líbero que aguantaba la posición y componía precisamente los desajustes que se proporcionaban en las contras. Entonces, estamos hablando de que Fernando Bustos y Eladio Vera eran jugadores, amigos nuestros, verdaderamente centradores, buscando siempre
siempre a Horacio López Salgado. Desborde de Fernando Bustos por habilidad, por velocidad, centro para Horacio López Salgado. Iba a la jugada por el lado izquierdo, Hijitus Gómez, que se la entregaba Eladio Vera, por ejemplo, o Pulido a Hijitus Gómez se la daba Eladio Vera, y Eladio Vera profundizaba centro hacia la humanidad de Horacio López Salgado, primer poste, manchó el penalti, segundo poste, se la ponía al cuello, etcétera, etcétera, y gol de Horacio López Salgado. Esta problemática, amigos nuestros, o esta situación más bien tan especial del 4-3-3 de antaño, era que preferentemente los extremos se entraban, difícilmente se cerraban cuando la jugada era del lado contrario, pero hoy en día estos jugadores, los de antaño, iban por la banda y se entraban, buscaban a su eje de ataque, por eso el eje de ataque pues, se convertía muy fácilmente en el campeón de goleo. En esta circunstancia también, amigos nuestros, vamos a presentar al Atlas de Guadalajara, que el Atlas de Guadalajara tenía verdaderamente jugadores interesantes, como por ejemplo Astroboy Chavarín, que estaba aquí como eje de ataque, tenía a Berna García, que lo tenía completamente como extremo derecho, y tenía por el otro lado a Abel Verónico, y poco más o menos sucedía lo mismo como lo estoy señalando con la máquina cementera del Cruz Azul. Abel Verónico desbordaba por habilidad, por velocidad, centro a Chavarín, lo mismo que sea por el otro lado, por velocidad de Berna García, centro buscando a Chavarín, y se acabó el asunto. Ahora, también lo hacía poco más o menos de la misma manera el equipo América. América tenía a Monito Rodríguez por su extremo derecho, tenía a Borbolla por el otro costado y tenía a Enrique Borja por el centro. Todo era cuestión de desbordar por habilidad, centro, y Enrique Borja se las arreglaba, hacía piruetas, hacía maniobras sumamente interesantes en el área y conseguía su objetivo, que era la búsqueda del gol. Hoy, ¿qué está pasando, amigos nuestros, con todo esto? Si yo menciono que jugadores de antaño, como Chavarín, como Borja, como Horacio López Salgado, un poquito más para acá tal vez, lo que fue Juan de Dios Castillo, lo que fue también Fausto Vargas, y de ahí se vino la derivación, donde ya estaba por acá el mismo Ricardo Peláez, el mismo Carlos Hermosillo, posteriormente Jared Borgetti, estaba el mismo Hugo Sánchez, estaba Luis García, andaban por ahí Everardo Vejines, andaba por ahí Jorge Caselas, infinidad de ejes de ataque que eran surtidos y nutridos por los extremos, sea el extremo izquierdo o sea el extremo derecho, que entre otras cosas, amigos nuestros, al jugador extremo se le daba su naturaleza de juego, se le daba su perfil dominante. Un extremo izquierdo iba por izquierda, el extremo derecho iba por extremo derecho, por el costado de la derecha, no jugaban invertidos como hoy en día se puede presentar la ocasión. Entonces, todos estos jugadores antes señalados, obviamente que rendían, que tenían sus buenos momentos en la cancha, que hacían los grandes goles, porque estaban siendo abastecidos por los jugadores que iban por los costados, los jugadores que eran los extremos. Hoy en día, esto ya se modificó, amigos nuestros, queramos o no, tenemos que entender que la tendencia ahora es diferente. Se ubica por aquí a un volante tapón o un volante de contención, se pone aquí en la parte céntrica un enlace ofensivo de ida y vuelta. Yo le llamo a estos jugadores, amigos nuestros, cintas elásticas, porque juegan de área a área, y por el otro costado aparece también aquí de área a área para recuperar y área para atacar, y obviamente que pueden ir por los costados, jugadores que parten centralizados y que van a un costado y que pueden buscar también sus accesos al área en sus descensos y ascensos para precisamente ir en el apoyo de lo que vendría siendo el centro delantero. Pero lo que más me interesa en este momento, amigos nuestros, es señalar cuál es la función de los extremos. Aquí tenemos el eje de ataque. Y ahorita la disyuntiva, la problemática a nivel nacional, que verdaderamente ha levantado un polvaderón, es la siguiente. Todos
los jugadores que yo señalé, desde Horacio López Salgado, Chavarín, Borja como los más importantes, Ricardo Peláez, Hermosillo como los más importantes, y los que ya tuvieron un poquito más de actualidad, Hugo Sánchez Márquez, que por ahí se iba dando más o menos contemporáneo con Luis García, etcétera. Todos ellos, hoy en día, en esta esquemática de juego, ellos serían probablemente poco funcionables. Yo no estoy hablando, amigos nuestros, de que sean jugadores malos, que sean jugadores pésimos, que sean jugadores que no tuvieron rendimiento, que son jugadores que no tuvieron una actitud dentro de la cancha, que son jugadores que no tuvieron funcionalidad. Sí la tuvieron en su momento, pero con la otra esquemática de juego, o cuando el jugador entraba a la cancha sabiendo que el esquema de juego era el 4-4-2, obviamente que el portero, el 1-4-4-2, dos ejes de ataque, pongamos un ejemplo, los de los actuales, pudiera ser Hugo Sánchez Márquez, Luis García, o pudiera ser Ricardo Peláez con Carlos Hermosillo, y con los hombres que iban por los costados a buscar precisamente los centros, sea el volante por derecha, sea el volante por izquierda o algún lateral. En esta circunstancia, amigos nuestros, tenemos graves problemas el día de hoy, porque los jugadores de esta posición de eje de ataque, de número 9, ahora sí que ya nos están dando en macetas como en antaño. Esta posición es muy funcionable, pero en la individualidad de un Raúl Alonso Jiménez. Esta posición es redituable, pero en la posición, pongamos un ejemplo, otra búsqueda en un Chucky Lozano, que por ahí para muchos pudiera estar tal vez improvisado, pero no lo está, porque él reúne las condiciones para jugar aquí como un 9. Y ya después, como lo ha intentado Víctor Manuel Bucetich en las Chivas, cuando pone ahí a Alexis Vega, que para mi gusto tendría que estar en la mayor y en esta posición, y que ya lo estuvieran probando. Entonces sería Raúl Alonso Jiménez, sería por ahí Chucky Lozano y sería por ahí Alexis Vega. Algunos de ustedes, amigos nuestros, tendrán la interrogante: bueno, ¿y por qué no se menciona a Cuauhtémoc Blanco? ¿Por qué no está mencionando al matador Luis Hernández, que es uno de los máximos anotadores en Copa del Mundo? O si no es que es el mayor, que está empatado creo que por ahí con el Chicharo Hernández. ¿Y por qué no se menciona también en un momento dado, por ejemplo, a un Luis Flores? Cosas de esa naturaleza, que fue mundialista en el 86 y que aquel gol que le hizo a Paraguay. Entonces, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, amigos nuestros, él sí podía jugar hoy en día. Él podía jugar como un teórico extremo izquierdo, el matador Luis Hernández pudiera jugar como un teórico extremo izquierdo, pero también a la vez Cuauhtémoc Blanco y el matador Luis Hernández pudieran jugar también como teóricos nueves, como teóricos centros delanteros. Y la verdad es que lo harían bastante bien, porque son jugadores que tienen movilidad, son jugadores que son ambidiestros, pueden tirar zurda, pueden tirar derecha, les falla quizá un poco lo que es el juego aéreo, pero preferentemente son jugadores muy movibles y que jugaban a una gran velocidad. Por ahí, amigos nuestros, también está la disyuntiva: ¿quién es el culpable? Se está mencionando mucho en medios de comunicación de quién es el culpable de que esta problemática, de que hayan desaparecido las características de los jugadores de antaño. Y vuelvo a lo mismo: Chavarín, Borja, Horacio López Salgado, Hugo Sánchez, Luis García. Estamos en esa problemática de que hoy en día aparecen muy pocos jugadores que tengan la capacidad como la tiene Raúl Alonso Jiménez y como la tiene el Chucky Lozano. Entonces, dicen por ahí que los que son los culpables de que estos jugadores de antaño hayan desaparecido son los entrenadores de fútbol. Y fíjense, amigos nuestros, que no es cierto. Los entrenadores de fútbol no han tenido la culpa en este proceso. Los verdaderamente culpables se los voy a anotar aquí. Uno, y digo culpables en el sentido futbolístico. Ahí va el primero: Antuna, jugador de Chivas y de selección mexicana. Ahí le va al segundo: Diego Lainez, que está en el fútbol europeo. Estos por derecha. Por izquierda, el mismo Tecatito, que está en el fútbol europeo, y el mismo Lozano, que también está en el fútbol europeo. ¿Por qué les llamo yo, entre comillas, los culpables dentro del fútbol y no los entrenadores? Porque aquí viene lo básico. Y aquí es donde yo quiero, amigos nuestros, con mi verdad, con mis palabras, es lo que yo quiero apoyar un poco en lo que se pueda, o con un mucho, el sentido y el sentimiento que se le está dando al fútbol mexicano en esta situación de los extremos. Estos
son jugadores de hoy en día que son finalizadores. Grábense bien, amigos nuestros, esta palabra. Son finalizadores, son jugadores que generan su propio espacio por velocidad y además por un buen disparo. Ellos no son centradores, amigos nuestros, como lo eran los de antaño, que buscaban la línea de fondo, que centraban y que el Horacio López Salgado, Borja Chavarín la remataban. No, estos no son centradores, estos no necesitan de un eje de ataque, no lo necesitan, porque estos jugadores, los que están aquí en la banda, Antuna, Lainez, Tecatito, el mismo Lozano, son jugadores que por habilidad y que por velocidad ellos terminan su propia jugada, no necesitan al centro delantero. Bueno, y entonces ahora se van a estar preguntando, bueno, ¿y a poco van a jugar sin centro delantero? No, sí van a jugar con centro delantero. Aquí va a estar en esta posición Raúl Alonso Jiménez, antes citado, va a estar Chucky Lozano en un momento dado, o pudiera ser Alexis Vega. ¿Por qué ellos sí y por qué los de antaño no? Lo primero, porque estos no centran. Estos disparan, cierran y disparan. Gol de Lainez hace poco. De la banda hacia el centro, disparo de zurda. Gol de Tecatito en una interceptación que le hizo a un defensivo de Estados Unidos. Conduce y dispara. Ellos no necesitan centro delantero porque son finalizadores. Ahora, el eje de ataque, ¿qué características debe de tener? Aquí viene lo interesante. Raúl Alonso Jiménez, amigos nuestros. Vean cómo juega. Se apoya, le da volumen de juego, voltea, busca una pared, busca por ahí un cambio de juego e inmediatamente arrastra marcas o él mismo hace una personal al área para hacer un disparo a portería. Tal cual lo puede hacer Chucky Lozano, que puede romper muy bien por velocidad esa línea de 4 a la europea que normalmente se juega, o igual puede jugar encarando como lo hacía el matador Luis Hernández, como aquel gol que le hacía a los alemanes. Por eso para mí, y en un tema polémico y en un tema de discusión, yo verdaderamente defendería la posición del matador Luis Hernández como uno de los más grandes ejes de ataque o jugadores chicos, bandas, como yo le llamo, de los que ha dado México. ¿Por qué? Porque tenía velocidad, tenía encare, tenía disparo, tenía actitud. Entonces, en contraparte con los jugadores de antaño, que eran jugadores que necesariamente tenían que ser servidos por los extremos, servidos por los volantes y que no generaban sus propios espacios. Entonces aquí Raúl Alonso Jiménez, Chucky Lozano o Alexis Vega. Por eso yo, amigos nuestros, en el buen sentido de la palabra, y no es que me esté sintiendo el plus ultra o el forciclásico como dicen allá en Sudamérica, yo no me estoy sintiendo nada de eso, simplemente estoy señalando lo que yo observo y que hasta ahorita a nivel nacional yo no he escuchado. Por eso tengo el atrevimiento, con todos los errores que puedo cometer en estos aspectos didácticos, de mostrar el proceso de enseñanza-aprendizaje de cómo está la variación del 4-3-3 al 4-3-3 actual, con la diferencia de los jugadores de antaño a los jugadores actuales. Me puedo equivocar, pero resulta de que lo que yo he observado es eso. Necesariamente tenemos que entender que pudiera ser que la razón del Tata Martino es esa visualización que tiene del fútbol europeo, donde Messi puede jugar de centro delantero, donde Chucky Lozano juega en el Napoli de centro delantero, donde los jugadores de hoy en día que están allá en las posiciones adelantadas resuelven sus propios problemas sin ser dependientes, amigos nuestros, del volumen de juego del equipo. Por eso ya olvídense cuando dicen, es que el equipo mexicano no tiene volumen de juego, no lo necesita. Es que el equipo mexicano no tiene la tenencia de la pelota, que le hace falta más variabilidad y que le hace falta el Chicharito. No le hace falta el Chicharito, y mucho menos le hace falta Rogelio Funes Mori. Mucho menos, amigo nuestro, le hace falta Rogelio Funes Mori, porque tanto Chicharito como Rogelio Funes Mori competen al grupo de antaño, aunque sean jugadores que tienen vigencia. No pasa nada si yo marco esta diferencia con los de allá y estos que ahora están acá. Y va para Rogelio Funes Mori este pedacito, esta situación de lo que yo puedo decir en este momento. Yo recuerdo en los 80s, o estaban finalizando los 70s, cuando Evanibaldo Castro Caviño, aquel brasileño que llegó a Pumas,
y que se convirtió en el máximo anotador en el fútbol profesional mexicano, así estuviera en Pumas, así estuviera en el Atlante, así estuviera en el León, el de derecha, el de izquierda, el disparo de tiro libre, un penalti, un juego aéreo, las decidía y las metía de todas, por eso es el máximo romperredes. Y yo recuerdo cuando Prensa Mexicana le preguntó a Aníbaldo Castro Caviño y le dice: Cabo Caviño, ¿a usted le gustaría nacionalizarse mexicano y que nos represente y jugar con la playera nacional? Ya saben ustedes la respuesta, amigos nuestros, o se la digo, se lo voy a decir. Cabo Caviño dijo así bien rápido y sencillito y con la humildad característica: yo no quiero quitarle la posición a un mexicano, porque la selección mexicana es para los mexicanos, y el que no me la quiera creer, por ahí deben de andar los periódicos, todavía no quiero señalarlos, pero por ahí deben de andar en donde Cabo Caviño dice: yo no, porque no le quiero quitar la posición a un mexicano. A mí, ¿cuánto me hubiera gustado ver a Aníbaldo Castro Caviño en selección mexicana, amigos nuestros? Hubiera sido verdaderamente estelar su presentación, a sabiendas de que llevaba 3, 4, 5 títulos de goleo, pero él se negó rotundamente porque dijo: estoy tan agradecido con este país que yo no le quiero quitar la posición a un eje de ataque mexicano. Me aguanto así como estoy y digo muchas gracias y ahí nos vemos. ¿Cuánto me gustaría que esta respuesta la hubiera tenido, amigos nuestros, por ejemplo, el Guille Franco, que fue mundialista, y pregúntense qué pasó con él, y que tiene más o menos las mismas características que tiene Rogelio Funes Mori? ¿Qué hubiera pasado, amigos nuestros, si hubiera tenido grandísima actuación un Gabriel Caballero, que también por ahí anduvo cuando lo seleccionó Aguirre? ¿Qué hubiera pasado, amigos nuestros, con algunos otros que anduvieron por ahí? Caso Ciña, también, por ejemplo, que son jugadores, amigos nuestros, que verdaderamente no superaban a un mexicano, tenían un rendimiento más o menos paralelo, y como estaban en igualdad de circunstancias en el rendimiento, ¿qué caso, qué necesidad había de que lo seleccionaran? Como en este momento, ¿qué caso y qué necesidad hay de seleccionar a Rogelio Funes Mori? Yo prefiero llevar mejor a JJ Macías, yo prefiero llevar a Alexis Vega, que se vayan curtiendo, que se vayan fortaleciendo, que vayan teniendo vayan alcanzando un rendimiento más óptimo, a llevar a un jugador de estas características que ya sabemos que no va a marcar diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene dribbling. ¿Por qué? Porque no tiene encare. ¿Por qué? Porque no tiene el juego de Chucky Lozano, de Antuna, de Lainez, de todos ellos, que son los que verdaderamente pueden marcar diferencia al frente por sí solos, pero obviamente que respaldado más bien en la esquemática de juego que presenta el Tata Martino. Se sabe, amigos nuestros, ya para concluir mi comentario, se sabe que por ahí Tata Martino va a seleccionar a Rogelio Funes Mori. Se sabe que se va a sentir obligado a seleccionar a Chicharito para poco más o menos aquietar un tanto cuanto a Prensa Mexicana. ¿Por qué? Porque se sabe que Funes Mori vive un mal momento deportivo y que Chicharito sí tiene un alto rendimiento hoy en día en el fútbol de Estados Unidos. Pero quiero que sepan, amigos nuestros, que ni uno ni otro sería la solución. Pudiera ser que aquí en la Copa de Oro, que algunas circunstancias, que se encuentren rebotes, que se encuentren algunas jugadas fortuitas, que se encuentren algunas jugadas ortodoxas, y que Prensa Mexicana vuelva a creer, vuelva a entender, se vuelva a ilusionar, como lo hemos hecho siempre, siempre, siempre. Porque el primer error que tenemos los mexicanos es enaltecer. Vean qué personalidad tiene determinado jugador, vean que qué importante fue esto, y después en el siguiente partido, ¿dónde está la personalidad y dónde está ese jugador que tú me dijiste que era extraordinario? Yo no veo nada. Tata, va para ti. Si en un momento dado, Tata, no entiendes que lo que estás haciendo en base al sistema de juego del 4-3-3, entonces lo que me estás diciendo es que le vas a cambiar al 4-4-2, porque entonces ahí van a venir centros a la olla, vas a poner a Chicharito, vas a justificar a Funes Mori, vas a cambiar tu filosofía deportiva, a modificarle al 4-3-3 para poner el 4-4-2 para que estos futbolistas tengan cabida. De lo contrario, Tata, con estas derrotas, llevas 3 que has tenido allá con los argentinos, que son tus colegas y que sabías cómo iban a jugar. La otra derrota que tuviste por ahí hace poquito y la que más dolió a los mexicanos, ese partido no se puede perder.
ni siquiera empatar, y lo perdiste, y prensa mexicana ya se te está dejando ir a la yugular. Por eso te digo, Tata, que en este proceso que estás siguiendo tengas mucha cautela en lo que vas a hacer, porque sé que vas a sacar la prelista o vas a sacar la lista, y quiero que entiendas que en una de esas, si te equivocas, se va a romper el proceso, necesariamente se va a romper, porque no vas a soportar la presión. Y en un momento determinado te tendrán que decir: chao, hasta la próxima, bye.